Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 175 al 180. Isla Pokémon, zona de caza. SHH, todos tengan cuidado, el dios de la tormenta de arena está aquí, susurró Shota a su equipo mientras atravesaban con cautela el terreno rocoso. De vez en cuando, el pequeño Geodude los veía acercarse y temblaba de miedo, sabiendo que se dirigían al territorio del señor de la zona de caza, un lugar que normalmente todos evitaban. Shota, un chico de 16 años de pantalones cortos, había recibido el permiso de sus padres para venir a la zona de caza en busca de su primer Pokémon. Aspiraba a ser un entrenador Pokémon, desafiar a los 8 gimnasios, ganar el campeonato y, en última instancia, convertirse en el campeón de la Liga Pokémon. Sin embargo, recientemente corrieron rumores en la ciudad de que el dios de la tormenta de arena, nunca antes visto en el santuario de los orígenes, residía en el centro de la zona rocosa de la zona de caza. Esta curiosidad llevó a muchos entrenadores a aventurarse en la zona de caza para avistar a la deidad. Ya casi llegamos, todos tengan cuidado de no molestar al dios de la tormenta de arena, advirtió Shota a su equipo, que incluía miembros desde jóvenes de 8 años hasta mayores de 68. A medida que se acercaban, comenzaron a escuchar la respiración profunda y rítmica. La respiración era constante, lo que indicaba que el dios de la tormenta de arena probablemente dormía, como se describe en las historias. Escondidos tras una gran roca, se asomaron con cautela y finalmente vieron al legendario dios de la tormenta de arena, Tiranitar. ¡Guau! Es enorme. ¡Qué genial! Es más grande que el dios de la hoja, el dios de la pesadilla y el dios del hielo. ¿Significa esto que el dios de la tormenta de arena es la deidad más poderosa? Susurraron entre ellos. A pesar de su asombro, se abstuvieron de molestar a Tiranitar y se marcharon en silencio tras una breve observación. Su objetivo principal no era solo ver al dios de la tormenta de arena, sino encontrar a sus propios Pokémon en la zona de caza. Acordaron volver a reunirse en 2 horas para compartir sus experiencias y se separaron para buscar en la zona. Shota, habiendo visitado la zona de caza varias veces, estaba familiarizado con muchos de los Pokémon, pero hoy, estaba particularmente interesado en encontrar un grupo de Aipom, que se rumoreaba que vivían en el bosque entre 3 montañas. Shota consideraba a Aipom un Pokémon vivaz y único, y ninguno de los entrenadores de Ciudad Alianza se había asociado aún con un Aipom, lo que lo hacía estar aún más ansioso por atrapar uno. Al llegar al bosque designado, Shota notó otra figura que ya estaba allí. Era una gran sirena. Charlie, una conocida adivina y hermana de Arlon. A sus 19 años, Charlie aún conservaba un encanto juvenil, a diferencia de la imagen madura y seductora que a menudo se asociaba con ella. Señorita Sirena, ¿qué hace aquí?, preguntó Shota, rascándose la cabeza, confundido. Normalmente, la gente de otras ciudades no frecuentaba Ciudad Alianza, y mucho menos la zona de caza. ¿Era una empleada de la Alianza? Vamos, mañana es el festival de primavera. La ciudad está abierta a todos. Todavía no tengo ningún Pokémon, respondió Charlie, algo exasperada por la inconsciencia del menor. Su objetivo era unirse a la Alianza Pokémon y abrir un café de sirenas en Ciudad Alianza, pero los requisitos actuales para unirse eran más estrictos que antes. Ahora, los aspirantes a miembros tenían que ser entrenadores Pokémon, y el listón solo aumentaría en el futuro, por lo que Charlie estaba decidida a encontrar a sus Pokémon rápidamente. Ah, cierto. ¿También viniste a atrapar a Aipom?, preguntó Shota. ¿Aipom? No, busco un pequeño Pokémon de tipo agua blanca que, según se rumorea, vive en un lago conectado con el mar interior. Creo que podría ser un Seel, explicó Charlie. ¿Seel? Shota nunca había oído hablar de ese Pokémon, y no le despertó ningún interés. Sí, Seel suele vivir en montañas heladas, pero a veces se encuentra en mares poco profundos. He estado buscando uno, pero son raros. Esta es la única pista que he tenido en mucho tiempo, así que no pienso renunciar a ella, dijo Charlie con determinación. Bueno, yo no lo quiero.
Voy tras Aipom, dijo Shota, desestimando al Pokémon desconocido. Mientras charlaban, un ruido extraño provenía de las ramas. Alzaron la vista y vieron un Aipom. ¡Aipom!, exclamó Shota con alegría, agachándose rápidamente para sacar un cuadrado rosa cristalino de su mochila. Un super cebo Pokémon del mercado nocturno. ¿Aipom? El cuadrado rosa intrigó a Aipom, quien se acercó a Shota con curiosidad. En la zona de caza, los Pokémon no les temían a los humanos. Dark les había asegurado que la gente de allí no les haría daño e incluso podrían ofrecerles golosinas. Aquí tienes, Shota le ofreció el cuadrado rosa a Aipom, quien ingenuamente lo aceptó y se lo metió en la boca. Charlie no pudo evitar reír, sacando algunas cartas para hacer una fortuna rápida, prediciendo que Shota estaba a punto de ser rechazado. Aipom. Slap. Aipom, furioso, golpeó la cara de Shota con su cola antes de marcharse furioso. ¿Qué pasa? Shota miró confundido el super cebo Pokémon. ¿No probaste el cebo antes de comprarlo?, preguntó Charlie, divertida. Es para Pokémon, ¿verdad?, respondió Shota. Eso no significa que los humanos no puedan comerlo. Estos cebos están hechos de bayas y son comestibles para ambos, explicó Charlie. Shota probó el cebo e inmediatamente su rostro se oscureció. Malditos comerciantes de corazón negro. Gracias por el espectáculo. Voy a buscar a mi Seel, dijo Charlie, riendo mientras se iba. Llegó al lago conectado con el mar interior cerca del pie de la montaña nevada y se zambulló. Al ser una sirena, podía ingresar fácilmente al agua e interactuar con Pokémon de tipo agua, algo que los humanos encontraban desafiante. Lo encontré. Charlie pronto vio al regordete y blanco Seel y nadó hacia él. Grumble. Seel, percibiendo el peligro, nadó rápidamente, pero la velocidad de Charlie en el agua no tenía rival. No corras, estás destinada a ser mía, declaró Charlie, persiguiendo a Seel como una loca. Finalmente, Seel, incapaz de escapar de la incansable persecución de Charlie, sucumbió a su encanto y se convirtió en su primer Pokémon. Eres demasiado lindo para no amarte, arrulló Charlie, abrazando a Seel, quien tímidamente movió su cola. Fiesta de primavera. En este día, toda la ciudad Alianza parecía estar envuelta en una capa de gasa roja. En el barrio residencial, las familias comenzaron a trabajar temprano por la mañana, colocando versos rojos en sus puertas y luego continuaron hacia las tiendas de las calles. El personal oficial de la Alianza también salió a las calles, colgando faroles en las farolas. Los centros Pokémon y las tiendas amistosas se adornaron con faroles coloridos y vibrantes. Todo el día estuvo repleto de petardos y fuegos artificiales. La Alianza Pokémon organizó danzas de leones y dragones, procesiones de deidades y diversas actuaciones, junto con el redoble de tambores y el caminar sobre zancos, para dejar una huella imborrable en los ciudadanos de Ciudad Alianza. En cada futuro festival de primavera, la gente emularía estas actividades, transmitiéndolas de generación en generación. A pesar de ser la festividad más importante del año, hoy fue un día particularmente ocupado para todos porque era el día de visitas a los templos y adoración a las deidades. En el camino que conduce al lado noroeste de Ciudad Alianza, una chica de cabello rosado arrastró a su hermano de cabello amarillo que no cooperaba. Date prisa, Sanji. ¿Sabes cuánto me costó conseguir estas 2 entradas del gerente? Reiju estaba a punto de estallar de frustración. Las calles ya estaban abarrotadas de gente, lo que dificultaba el movimiento, y su hermano todavía estaba perdiendo el tiempo. Lo sé, lo sé. Dios mío, Baratie está muy ocupado ahora mismo y no quería venir, respondió Sanji, sin apreciar los esfuerzos de Reiju. Sanji estaba concentrado en corresponder a la amabilidad de Zef. Con la reciente apertura del restaurante Baratie, estaba extremadamente concurrido. En la época pirata anterior, no mucha gente visitaba Baratie, pero ahora, en la era Pokémon, encontrarse con un barco cada 10 minutos en el mar no era inusual. La competencia era feroz. Ya terminé contigo, resopló Reiju. Se había tomado un tiempo libre de edad para salir a jugar, pero Sanji no le agradeció. Pensó que debería haber traído a su amiga Perona. Chansei, de la compañera de Reiju, Chansei, le dio una palmadita en el hombro para consolarla. Chansei es el mejor, Mua. Reiju besó a Chansei y miró a Sanji. Sanji se quedó sin palabras.
Aunque había aceptado que los Pokémon eran la nueva norma, personalmente no le interesaban estas criaturas, especialmente el gran nuevo rosa de Chansey. No sentía nada por él. Dense prisa, ya casi llegamos al Salón de los Orígenes, instó Raichu. Sin embargo, cuando llegaron a la entrada del Salón de los Orígenes, se sorprendieron. Cuando Dark construyó el Salón de los Orígenes y el Salón de los Primeros, previó que con el tiempo se colocarían allí muchas estatuas, así que las hizo muy grandes. El templo completo cubría al menos 30.000 metros cuadrados. A pesar de su tamaño, estaba lleno de gente. ¿Por qué? Raichu estaba atónito. Ella había pensado que dado que solo había una estatua para adorar en el Salón de los Orígenes, habría menos gente que el Salón de los Primeros, así que trajo a Chansey y Sanji aquí primero. Pero había pasado por alto la importancia de Dak en el corazón de la gente. Era como Arceus, el dios creador, en el mundo Pokémon. Su estatura superaba con creces la de los dioses del Salón de los Primeros. Debido a que Raichu vivía con Dark, no tenía el mismo sentido de distancia y había subestimado su importancia para la gente. Chansey se secó el sudor de la frente. Había sido difícil abrirse paso entre la multitud, y para un Pokémon de cuerpo ancho como Chansey, fue aún más desafiante. ¿No es demasiado? Sanji también se quedó atónito. Nunca había visto tanta gente junta. Incluso en los días más concurridos de Baratie, la multitud no se acercaba a esta. Era un mar de gente, y había muchos Pokémon grandes como Onix que ocupaban aún más espacio. Después de otra media hora, Raichu y los demás finalmente llegaron al frente de la estatua. Vaya, el gerente la tiene difícil, dijo Raichu, mirando la enorme estatua, con sus pies ya pulidos por el tacto de tantas manos. Aunque el Salón de los Orígenes había sido construido hacía solo unos días, ya estaba desgastado por la gran cantidad de personas que lo visitaban. Este es el dios creador, murmuró el joven Sanji, mirando la imponente estatua. Mientras tanto, en el Salón de los Primeros en el lado noreste de Ciudad Alianza. ¿Por qué hay tanta gente aquí? Quina estaba casi sin aliento por la presión de la multitud. Los hombres pez eran fuertes y las alas de los habitantes de las Islas del Cielo estaban en el camino. Bizarre lo estaba pasando mal. Afortunadamente, tras su evolución, acudió inmediatamente a Dark para conseguir un traje protector. De lo contrario, quienes lo rodeaban ya estarían heridos. La evolución de Bizarre ocurrió durante una noche lluviosa, en su combate número 1001 contra Zoro. Justo cuando Zoro creía que finalmente podría alcanzar a Bizarre, este evolucionó justo frente a él y lo derrotó de un solo golpe. Tras la evolución, la fuerza física de Bizarre aumentó exponencialmente, triplicando o cuadruplicando su poder, resistencia y velocidad. Su cuerpo se volvió tan afilado que las espadas comunes se rompían al contacto con él. ¿Por qué Zoro siempre se pierde? Se lamentó Quina entre la multitud. Sin que ella lo supiera, Zoro ya estaba de pie frente a la estatua de Sceptile. Me convertiré en el mejor espadachín del mundo y te desafiaré, dios hoja, declaró Zoro, levantando la cabeza con orgullo. No creía en dioses ni espíritus, solo en desafiar a Sceptile. Inicialmente, intentó abandonar el Salón de los Primeros debido a la multitud, pero se perdió y terminó aquí. Ahora tenía intención de irse de nuevo. 15 minutos después, Zoro se encontró nuevamente frente a la estatua, cada vez más frustrado. «Estás jugando conmigo», gritó Zoro a la estatua. A su lado, Meowth, sosteniendo a Shizuki Slowpoke, también miraba la estatua de Sceptile. Desde que nació Slowpoke, no había vuelto a luchar contra Sceptile. Ya no buscaba peleas con espadas, pues las encontraba aburridas. Ahora disfrutaba cuidando a Slowpoke y Shizuki, y encontraba divertidas sus interacciones. Para Meowth, Shizuki y Slowpoke eran tan importantes como Yoru. Los llevaba a todas partes. Las dos potenciales parejas maestro-alumno, que podrían haber formado una relación especial en el futuro, no tuvieron interacción en esta línea de tiempo. Museo de la Ciudad de la Alianza. Una muchacha rubia con pequeñas alas blancas en su espalda y una cítara en sus brazos miraba fijamente una vitrina de cristal. Detrás del cristal había una arpa enorme hecha de innumerables engranajes. Nivel ARP, un tesoro nacional del reino Azot en el mundo Pokémon, regalado a la princesa junto con el Pokémon creado por el hombre, Magearna, por el rey hace 500 años, leyó Conis la descripción en voz baja.
Sus pequeñas alas revoloteaban de vez en cuando, revelando su confusión interior. ¿Te gusta? El padre de Connis le dio una palmadita en la cabeza. Sí, es hermoso, respondió Connis, brillando sus grandes ojos. Para ella, cada engranaje del arpa parecía una nota viva, bailando constantemente. Es sorprendente cómo algo de hace 500 años puede estar tan bien conservado, reflexionó su padre. En realidad, el arpa había sido extraída por Dark de un giro afortunado hacía 2 días y colocada allí porque no tenía ningún uso práctico. Sin embargo, su descripción era precisa. Sí tenía vínculos con Magearna. Y no en el buen sentido. El genio científico humano Elipas, creador de Magearna, había fracasado inicialmente debido a la falta del crucial alma-corazón. Desmanteló el caparazón de Magearna, lo reconstruyó y lo convirtió en una arpa gigantesca, regalándosela al rey. Así, el arpa anterior a Connis también era conocida como Magearna. Dark había omitido esta parte de la historia de la descripción. Connis, mira. Fósiles de hace millones de años. No puedo creer que ese mundo exista desde hace al menos millones de años, exclamó su padre. No le interesaba el arpa, pero le fascinaban los fósiles. Estos no eran fósiles de Pokémon, sino de otras criaturas antiguas de hace millones de años en el mundo Pokémon. Para la gente del mundo de One Piece, millones de años era un lapso inimaginable. Para ellos, incluso unos pocos cientos de años eran demasiado tiempo. ¿Qué tal este lugar? Échale un vistazo, jefe. El día de Año Nuevo, todo el mundo suele estar ocupado comprando productos navideños o visitando a los vecinos para intercambiar saludos de Año Nuevo. Pero ese no es exactamente el caso para todos. En este momento, Morgans no quiere tomarse un descanso en absoluto. Solo quiere trabajar. Porque Doug le presentó un nuevo concepto. Se llama Agencia Universal de Noticias. La idea es utilizar la isla Pokémon como base y expandir su trabajo anterior a varios mundos, entregando periódicos a diferentes reinos para que la gente pueda ver las noticias más recientes de otros mundos. Esta vez, en lugar de usar aves de noticias no combatientes como mensajeros, se usarán varios Pokémon de tipo volador. No solo son más rápidos, sino que también tienen habilidades de combate, lo que hace que las entregas sean mucho más seguras. También hay nuevas ideas como la entrega express y la comida para llevar, que sorprendieron a Morgan hasta el punto de que casi se inclinó ante Doug. Entonces, cuando Doug invitó a Morgans a desarrollar en la isla Pokémon, Morgans no pudo esperar. Deseó poder mostrarle su corazón a Doug para demostrarle su lealtad. Ahora, Morgans está siguiendo a Doug, seleccionando la ubicación para la sede de su empresa. En la parte occidental de Alliance City, todavía hay una gran área vacante que Doug planea usar como zona de oficinas. Las organizaciones comerciales como Morgans que interactúan frecuentemente con la Alianza estarán ubicadas en esta área, lo que hará que sea más conveniente para la Alianza solicitar informes a Morgans en el futuro. Sí, esta zona parece buena. Doug asintió. Genial. Muchas gracias, señor Doug. Transferiré 1000 millones ahora mismo para encargar un lote personalizado de huevos de Pokémon de tipo volador. Morgans estaba extasiado. Había anhelado ser parte de la isla Pokémon, y ahora era oficialmente uno de ellos. A Morgans nunca le faltó dinero. Ya había planeado criar una gran cantidad de Pokémon de tipo volador y empezar a pilotar nuevos trabajos en Ciudad Alianza, Ciudad Yojin y Ciudad Ángel. Si tenía éxito, lo promocionaría en el mundo de One Piece. Su agencia de noticias tenía fondos suficientes para contratar una gran cantidad de empleados para ayudar a criar Pokémon de tipo volador. Sin embargo, Morgans todavía necesitaba regresar al mundo de One Piece para encontrar un subordinado confiable que actuara como su agente allí. De lo contrario, eventualmente se vería abrumado. Después de despedir a Morgan, Doug inmediatamente comenzó a usar monedas para construir los rascacielos de la zona de oficinas. De hecho, una ciudad sin estos edificios de oficinas se sentiría extraña e incómoda. Veamos qué otros comerciantes elegirán venir a la isla Pokémon y convertirse en capitalistas después de Morgans. Después de que Doug terminó de construir la zona de oficinas, solo le costó 500.000 monedas. Estos edificios de oficinas no eran caros. Después de completar esto, Doug planeó aprovechar el tiempo actual, mientras todos jugaban en el interior, para transformar el entorno natural exterior. Primero, era necesario ampliar los 2 bosques a la entrada de Ciudad Alianza.
Lo ideal sería expandirlos a la escala del bosque verde en el mundo Pokémon, lo suficientemente grande como para que eventualmente dé origen a Celebi en 1000 o 10.000 años. El bosque verde tiene aproximadamente 15 veces el tamaño de Ciudad Verde. Ciudad Alianza tiene al menos 5 veces el tamaño de Ciudad Viridian. La superficie total de Alliance City, incluidos sus suburbios, es de más de 1000 kilómetros cuadrados, aproximadamente equivalente al tamaño de Hong Kong en la vida anterior de Dak, pero un poco más pequeña. El área urbana podría tener alrededor de 150 kilómetros cuadrados, siendo el 90% restante suburbios. Los suburbios se utilizan principalmente para la ganadería, las bases de cría de la Alianza y los institutos de investigación. En el futuro, algunas zonas podrían utilizarse para expandir el área urbana, pero, por lo general, no es necesario. Porque la naturaleza de Alliance City garantiza que, excepto durante los días festivos, la población de la ciudad no será demasiado grande la mayor parte del tiempo. Puede que esta superficie total no parezca grande, pero la forma final de la isla Pokémon es como la del mundo Pokémon, no como en el pasado, por lo que tal escala ya se considera una de las ciudades más grandes de la isla Pokémon. Las ciudades del mundo Pokémon generalmente no tienen suburbios. Estos son más bien pequeños pueblos a las afueras de la ciudad, por lo que las ciudades son muy pequeñas. Una ciudad como Ciudad Verde, con más de 200 kilómetros cuadrados, ya se considera una ciudad de tamaño mediano a grande. Según la investigación de Kuma y el costo de financiación propuesto, se necesitarían alrededor de 3 millones de monedas para transformar 3 millones de metros cuadrados. Pero ¿cómo se compara esto con Viridian Forest? 3 millones de metros cuadrados igual 3 kilómetros cuadrados. En diferentes unidades, 3 millones de metros cuadrados no parecen tan impresionantes. Según los requisitos de DAC, se necesitarían al menos 3.000 millones de monedas mágicas para crear un bosque de la escala del bosque verde. Pero eso es imposible. Se necesitarían al menos 3 o 4 mundos para ganar esa cantidad de dinero. O un mundo como Super God Academy con múltiples planetas y universos. Mundos como One Piece o Naruto no pueden generar tanto dinero. Entonces, ¿cómo hacerlo? Muévete. Angel City y Fishman City tampoco podían confiar en que Dak intercambiara monedas por sus ciudades. Pero ¿no es esto para lo que se puede utilizar Giratina? Además, si Dak expandiera este bosque él mismo, sería simplemente un bosque muerto con apenas otros seres vivos. Sin embargo, trasladar los bosques del mundo de One Piece traería consigo una variedad de especies. Pero la pregunta es ¿qué bosques trasladar? Bosques como el pequeño jardín, llenos de innumerables patógenos, están fuera de discusión. Nami casi muere allí por una infección. Los bosques complejos tampoco se consideran. Dak tendría que gastar mucho dinero para modificar las piezas inadecuadas. Este es un proyecto a largo plazo y Dak podría necesitar enviar equipos para encontrar bosques adecuados y trasladarlos. Al otro lado, en el zoológico Pokémon. Oye, Sandile, ¿ese tipo es pariente tuyo? Tan pronto como Sentomaru habló, el Sandile que estaba a su lado le mordió la pantorrilla. ¡Ay! Idiota, ahora estamos en la isla Pokémon. Duele. Roar. Sandile lo soltó, recordando de repente que estaban en la isla Pokémon. Sin la supresión de poder, la fuerza física de Sentomaru era muy inferior a la que tenía en el mundo de One Piece. Pero no podía culpar a Sandile por estar enojado. Sentomaru había señalado un cocodrilo banana de Arabasta en el zoológico, diciendo que era pariente de Sandile. Claro que lo mordería. No te enojes. No tenemos muchos días libres. Suspiró. Sentomaru suspiró. Hace unos días, recibió órdenes de arriba para regresar al mundo de One Piece para servir como líder de gimnasio. Honestamente, aunque era un puesto de alto estatus y muy conocido, Sentomaru no lo quería. Había llegado a amar la vida en la isla Pokémon. No tenía que hacer mucho, solo quedarse en casa, recibir un salario de Vegapunk y pasar sus días con sus dos socios, Hippowdon y Sandile. ¡Puaj! Hablar de esto casi hizo que Sandile también se deprimiera. Dicen que los Pokémon siguen a sus entrenadores. Si Sentomaru era perezoso, ¿cómo podría Sandile ser diferente? Bueno, ya basta de cosas tristes. Vámonos. Hippowdon ya fue a ver a sus hermanos hipopótamos, también de Arabasta. Al ver a Hippowdon alejarse, Sentomaru tomó a Sandile y lo siguió.
El futuro zoológico de la Alianza está destinado a reunir bestias de muchos mundos. Pero para ser honestos, el actual Alliance Zoo ya es bastante único. En el mundo de One Piece, cada isla tiene su propio ecosistema, donde crecen diferentes criaturas. Para la gente de Ciudad Alianza, muchos de los animales del zoológico son animales que nunca han conocido, especialmente aquellos que viven en las profundidades marinas, el Mar Blanco y la Isla del Cielo. Incluso sin mencionarlos. Incluso los pájaros del sur de la isla de Haya son aves que otros no han visto. Sin embargo, como hoy es año nuevo, todos estaban ocupados con el culto a los antepasados y a los dioses, yendo principalmente a los santuarios, por lo que no mucha gente vino al zoológico. Pero pronto, sin duda, en los próximos días, muchos residentes de Angel City y Fishman City acudirán en masa a los terrenos de caza, al zoológico Alliance y al museo Alliance. Después de todo, Alliance City no suele estar abierta a los forasteros, y solo estos pocos días ofrecen la oportunidad de visitarla. Solo quedan 2 semanas, después de que Sentomaru se fue con sus Pokémon, Kizaru se quedó. Su sobrino realmente lo había puesto en una situación difícil. Originalmente, estaba pasando un buen rato tomando café en el archipiélago Sabaody, pero luego le notificaron que debía presentarse en el gimnasio Sabaody como su nuevo líder de gimnasio. Esto no fue solo por sugerencia de Sentomaru. Kizaru de hecho era adecuado para el puesto. Entre los 3 almirantes, Akainu Sakazuki no era muy popular, y ningún Pokémon estaba dispuesto a ser su compañero. Kusan, aunque tenía sus Pokémon de tipo hielo, estaba ocupado distribuyendo nuevos Pokémon a los marines de menor rango. Solo Kizaru, con 2 Pokémon de tipo eléctrico, no tenía mucho que hacer. Incluso Sengoku y Garp recomendaron a Kizaru como líder de gimnasio. En resumen, nadie quería verlo ocioso. Estamos todos muy ocupados, ¿y tú solo estás aquí tomando café? Probablemente esa era su mentalidad. Entonces, Kizaru fue empujado al gimnasio Sabaody, convirtiéndose en el líder del gimnasio de tipo eléctrico. Sus 2 Pokémon son Manectric y Electabuzz. El amor de Kizaru por los Pokémon de tipo eléctrico podría deberse a su gusto por su descarga brillante, que encontraba muy atractiva y similar a él. Después de todo, usa la fruta destello, no la fruta luz. Le gustan las chispas, no la luz. El tiempo fluye como el agua. En comparación con la situación que cambiaba rápidamente hace unos meses, ahora el mar se ha estabilizado gradualmente. Los piratas se han convertido en objetivos predilectos de numerosos grupos aventureros en el mar, ya que capturarlos vivos puede intercambiarse por dinero con la Alianza Pokémon. Hoy en día, rara vez se ven piratas en el mar. Incluso los piratas de Barba Blanca se han transformado en el grupo de aventuras de Barba Blanca, y los piratas de Big Mom ahora solo son conocidos como la familia Charlotte. Hace una semana, el gobierno mundial fue encontrado por el ejército revolucionario, y luego Dak, junto con 5 dioses, lanzó un asalto, haciendo que el gobierno mundial y los dragones celestiales fueran cosa del pasado. Debido a la paz que ahora prevalece en el mar, Robin ha tomado una licencia para pasar un mes investigando personalmente el siglo vacío de hace 800 años. Según las estadísticas recientes de Dak con Darkrai. El mundo de One Piece cuenta con un total de 1067 islas y 378 países. Actualmente, 100 países se han convertido en estados miembros de la Alianza Pokémon, con centros de cría y centros Pokémon establecidos en sus territorios. Entre ellos, países especiales como Isla Tambor y Alabasta reciben especial atención por parte de la Alianza Pokémon. La isla Drum proporciona un gran número de personal médico a la Alianza Pokémon, y Alabasta suministra especies raras al zoológico de la Alianza. Otros países también tienen sus propias fortalezas y, por supuesto, merecen especial atención. Sin lugar a dudas, esta es la era de Pokémon. Pokémon y la Alianza Pokémon han conectado las islas dispersas del mundo de One Piece en un todo unificado. Las batallas de entrenadores y los concursos de coordinación se han convertido en el estilo de competición principal, pero las batallas en el mundo de One Piece se dividen en 2 tipos. Uno de ellos son las batallas salvajes, similares al antiguo mundo Pokémon, donde los entrenadores y los Pokémon luchan juntos. La otra son las batallas formales, donde solo luchan los Pokémon, y los entrenadores usan el Haki de observación para ayudar e incluso dar órdenes desde un costado.
Hasta ahora, debido a que la mayoría de los Pokémon no tienen capacidades de combate muy altas, la escala de estas batallas ha sido relativamente pequeña, sin bajas significativas. Los Pokémon poderosos en su mayoría forman parte de la Alianza Pokémon o de la Armada. La Alianza Pokémon, por supuesto, no necesita explicación. Siendo el origen de los Pokémon y el lugar sagrado para las batallas, los Pokémon son naturalmente más fuertes. En cuanto a la Armada, obtuvieron una ventaja temprana como los primeros clientes importantes de la Alianza Pokémon, lo que les permitió disfrutar de estos beneficios. El grupo de aventuras de Barba Blanca no es mucho más lento que la Marina. Sin embargo, no han exigido mucho entrenamiento a sus Pokémon, prefiriendo un enfoque de laissez-faire, por lo que la tasa de crecimiento de sus Pokémon no se puede comparar con la de la Marina. La fecha ahora es el 28 de febrero del año 1 del calendario de la Alianza. Es el comienzo de la Academia Pokémon y el día de inscripción para los estudiantes. Para la mayoría de las personas en el mundo de One Piece, no estarán involucrados y, por lo tanto, no estarán interesados. Pero para esos estudiantes y sus padres, la historia es diferente. Sobre Moby Dick. Toma, Touch, este es un hongo Reishi de carne que he tenido conmigo durante 10 años. Úsalo cuando te sientas solo por la noche. Touch, trae más ropa. No creo que sepas lavar la ropa, así que tírala cuando se ensucie. Uf, ya no podré comer la comida de Touch. Tengo tanta envidia de ti, Munchlax. Munchtil de un grupo grande de personas rodeó a Touch, cada uno de ellos llevando un montón de objetos. Estaban ayudando a Touch a preparar las cosas que necesitaba llevar a la escuela. He oído que la Academia Pokémon es una escuela de convivencia. Solo permite la salida los domingos, y aún así, solo dentro de Ciudad Alianza. Solo se puede salir de la isla Pokémon durante las vacaciones, así que no nos veremos por un tiempo. Marco, con un brazo alrededor de Touch, suspiró. Está bien. No es que estemos muertos. Un semestre son solo 5 meses. No es tanto tiempo. Aunque Touch dijo esto, también estaba un poco triste por dentro. El transporte en el mundo de One Piece es inconveniente, lo que lo hace como en los tiempos antiguos de la vida anterior de Dak, donde los amigos que se separaban a menudo no se veían durante meses o años. A veces, uno podía morir en algún lugar sin saberlo y el otro no descubrirlo hasta años después. Touch. En ese momento, Neugate habló. Como figura paterna, tenía que decir algo cuando su hijo se marchaba. Papá. Ya no eres joven. No te metas en conflictos en la escuela. Y, si puedes formar una familia, hazlo. Ahora los tiempos son diferentes. Neugate meneó la cabeza. Ahora que ha comenzado la era de paz, la gente ya no se involucra en peleas sin sentido y la fuerza individual parece menos importante. Alguna vez creyó que, como eran piratas, no debían formar familias para no poner en peligro a familiares inocentes. Por eso, no animó a sus hijos a hacerlo. Pero ahora las cosas son diferentes. Espera que sus hijos encuentren esposa y tengan hijos. Esto ha estado preocupando a Neugate últimamente, ya que no conoce ningún casamentero que pueda presentarle parejas potenciales a sus hijos. Él todavía espera poder sostener a su nieto algún día. Jaja, ¿cómo podría encontrar una mujer de mi edad en la academia? Touch no estaba interesado en encontrar un socio. Como había tanta gente en casa que no buscaba pareja, él tampoco quería hacerlo. Unos 30 minutos después, Touch llegó a la entrada de la Academia Pokémon, acompañado de algunos familiares. En la puerta del colegio, la subdirectora Olvia daba la bienvenida a los alumnos. Bienvenidos a todos. Soy Olvia, la subdirectora de la Academia Pokémon y la profesora encargada de enseñar los atributos Pokémon. Olvia ya había revisado la información de los 200 estudiantes, por lo que sabía que Touch estaba entre ellos. Hola, maestra. Por favor, cuide bien nuestra Touch. Este pequeño regalo es una muestra de nuestro agradecimiento. Como uno de los pocos miembros educados de los piratas de Barba Blanca, Vista naturalmente tomó la iniciativa en tales situaciones. No es algo valioso, pero por favor acéptalo. Le entregó 2 bolsas de regalo a Olvia. Uno contenía duraznos exclusivos de la ciudad natal de Neugate, y el otro contenía vino de frutas añejo. Los miembros de la Alianza Pokémon normalmente no carecen de objetos valiosos, por lo que la intención es lo que cuenta en tales situaciones. Entonces no seré educado.
Olvia no quería perder el tiempo, así que aceptó los regalos sin dudarlo. Señora Olvia. Justo cuando Olvia aceptaba los regalos, una chica rubia y vivaz se acercó corriendo. La niña se llamaba Kujaku y era nieta del jefe de Estado Mayor de la Marina, Tsuru. Era menor de edad y miembro de la Reserva de las Fuerzas Especiales Pokémon de la Marina. Al lado de Kujaku estaba su compañero, Toduo. Kujaku. Olvia sonrió y saludó a Peacock. Dado que la Marina es ahora una fuerza subordinada de la Alianza Pokémon, Kujaku, como miembro de la familia de la Marina, se ha establecido en Ciudad Alianza y visita a menudo a Olvia, convirtiéndose casi en el estudiante privado de Olvia. Olvia le había enseñado a Kujaku mucho sobre Pokémon. Kujaku también era uno de los nuevos estudiantes de la Academia Pokémon, con el objetivo de convertirse en el mejor estudiante de su clase y graduarse con éxito. Vaya, cuántos piratas. Kujaku solo notó el gran grupo de piratas de Barba Blanca que acompañaban a Touch cuando ella se acercó. Touch tenía mucho equipaje, por lo que necesitaba ayuda para llevarlo. Kujaku, no hables groseramente. Ahora son un grupo de aventureros. La oficial jefe del Estado Mayor de la Marina, Tsuru, caminando detrás, miró a los piratas y regañó casualmente a su nieta. La Marina ahora está persiguiendo a los grupos piratas. Pero no todos los grupos piratas se consideran piratas. Los antiguos grupos piratas se juzgaban según los criterios del gobierno mundial, pero ahora la Alianza Pokémon tiene sus propios criterios. Por ejemplo, el grupo de aventuras de Barba Blanca ahora es solo un grupo de aventuras, no un grupo de piratas, y la gente que ellos protegen en las islas del Nuevo Mundo han sugerido no cazarlos. Por otro lado, grupos como la familia Don Quixote y los piratas de Freiderbark son sin duda piratas a los ojos de la Alianza Pokémon y deben ser perseguidos por la Marina. Actualmente, Vegapunk está investigando un nuevo proyecto llamado Serapin para reemplazar a los 7 señores de la Guerra del Mar, y la Marina lo sabe, requiriendo los linajes de los antiguos señores de la guerra. Grupos como los piratas Kuja tienen una naturaleza más compleja. La emperatriz pirata Boa Hancock ha sido una señora de la guerra durante más de 2 años, pero solo ha atacado a grupos de piratas masculinos, lo que no justifica etiquetarlos como un grupo pirata. Además, Hancock es la reina de Amazon Lily, y los piratas Kuja son esencialmente su guardia real. A esos grupos se les deja en paz a menos que causen problemas. Ya han llegado algunos estudiantes. Acompáñenme y les mostraré la academia y les presentaré a sus compañeros de clase y de habitación. Familiares de los estudiantes, por favor, regresen a casa. La Academia Pokémon prohíbe la entrada a personas que no sean miembros del personal durante el horario habitual. Al ver la tensión entre la Marina y el antiguo grupo pirata, Olvia intervino rápidamente para calmarla. Luego condujo a los 2 estudiantes al campus. Maestro, no quiero estar en la misma clase que este tío. TCH, como si quisiera estar en la misma clase que tú, chico. El primer día de clases, Touch y Kujaku ya habían formado un vínculo, lo que hizo que Olvia, la maestra, se sintiera un poco exasperada. Las asignaciones de clases son aleatorias, por lo que no puedo garantizar que estarás en la misma clase. Dios mío, este lugar es enorme. Touch no pudo evitar sorprenderse ante la pintoresca y moderna Academia Pokémon, un gran contraste con los lugares caóticos y llenos de humo del mundo de One Piece. HMPH, los piratas son piratas, nunca han visto el mundo. Kujaku levantó la barbilla en alto, como un pavo real orgulloso. Kujaku tenía la habilidad de la fruta látigo y había estado usando un látigo para disciplinar a los prisioneros desde que era joven, lo que la hacía algo dominante y autoritaria. TCH, si no fuera por tu abuela, ¿crees que habrías podido entrar aquí antes que yo? Touch solía ser una persona amable, pero no se quedaba de brazos cruzados ante los insultos. Como dijo Zoro, ¿has visto alguna vez una bestia que no muerda? Mira, este es el tablón de anuncios de nuestra Academia Pokémon. No solo tiene el mapa de la Academia para que te orientes, sino que también se publicarán aquí todos los anuncios de la escuela de inmediato. Olvia intervino a tiempo y agregó, los estudiantes que sean sorprendidos peleando serán castigados como corresponde y los nombres y fotos de los infractores se publicarán en el tablón de anuncios como advertencia. Al oír esto, tanto Kujaku como Touch se calmaron de inmediato. Ambos tenían una reputación que mantener y no querían ser el centro de atención. Aquí puedes encontrar la información de tu dormitorio. Olvia señaló una hoja de papel en el tablón de anuncios.
A ver, mi compañera de piso se llama Margaret. Nunca he oído hablar de ella. Kujaku rápidamente encontró el número de su dormitorio y el nombre de su compañera de cuarto en la pizarra. HMPH, maestra, iré primero a mi dormitorio. No quiero caminar con él. Kujaku aún es joven. Sus padres fueron asesinados por piratas a temprana edad, y la señora Tsuryu no ha tenido mucho tiempo para disciplinarla, así que está un poco malcriada. Por favor, tengan paciencia con ella. Como semi-mentora de Kujaku, Olvia naturalmente habló por ella. Está bien, no me enojaré con un niño. Touch, que tenía unos 40 años, no se enojaba fácilmente y le restó importancia. Maestro, ¿dónde está el dormitorio masculino 103? Mi compañero de cuarto es, Sabo. Sabo es un noble de 12 años del reino de Goa, en el East Blue. Recientemente, los plebeyos iniciaron una revuelta contra la nobleza, lo que desató el caos. Sus padres huyeron con su hijo menor al mar, dejando a Sabo en su casa, aunque no sufrió ningún daño. Sin ningún otro lugar a donde ir, vendió todo lo que tenía en su casa por dinero, encontró un centro de cría en el reino, compró un nuevo Pokémon y buscó unirse a la Alianza Pokémon. El jefe Dag vio que aún era joven y le permitió ingresar a la Academia Pokémon para estudiar primero. Olvia proporcionó algunos antecedentes sobre Sabo. Para ser sincera, le pareció extraño. Dado lo que sabía de Dag, no era de los que intervenían en esos asuntos. Además, el líder del ejército revolucionario, Dragón, tenía la intención de encargarse de Sabo, pero Dag se negó. Esto hizo que Olvia sospechara que Sabo podría tener algunos talentos ocultos que ella no había notado. Pero Olvia estaba pensando demasiado. Dag intervino simplemente porque Sabo era un personaje memorable y estaba bien desarrollado, así que decidió ayudar por conveniencia, no por ningún talento especial. ¿Un noble? Ojalá no sea como el otro. Al oír el término noble, Touch se sintió agriado. En el mundo de One Piece, los nobles eran considerados universalmente detestables. No. Sabo es diferente. Es maduro para su edad y se opone a la clase noble. Oh, eso es interesante. Touch se animó. Sabo parecía alguien con quien podría llevarse bien, y se preguntó si podría reclutarlo para los piratas de Barba Blanca. Aquí está tu clase, clase 2, junto con los nombres de tus 24 compañeros de clase. Ninguno de los nombres me resulta familiar. Eso se debe a que vienen de todas partes del mundo. Casi 1 millón de personas se postularon, pero solo 200 estudiantes fueron seleccionados. Olvia explicó y luego continuó caminando. Ven, te mostraré la escuela. Bueno. Touch asintió. Caminaron desde el tablero de anuncios hacia el este, pasando por los dormitorios de los estudiantes, la cafetería de la escuela, el campo de batalla, los edificios de enseñanza y el estadio de realidad virtual, entre otras instalaciones. Olvia finalmente se detuvo en el dormitorio de los chicos. Ella solo era responsable de mostrarle a Touch la ubicación de estos lugares. Se esperaba que los estudiantes exploraran los detalles por sí mismos, lo cual era parte de la diversión de ser estudiante. Touch, cargando su pila de equipaje, encontró el dormitorio 103. Abrió la puerta y se quedó atónito. Fue lujoso. En sus más de 40 años, Touch nunca había visto una habitación tan opulenta. Pensando en la habitación compartida que solían tener, que parecía una pocilga, esto era un mundo aparte. ¡Guau! Touch saltó a la cama junto a la puerta como un niño emocionado. ¿Es mi compañero de cuarto? Una voz joven salió del baño. Touch se quedó paralizado, y entonces recordó que tenía un compañero de piso llamado Sabo. Se levantó y miró. Hola, soy Sabo del reino de Goa en el East Blue. Soy un futuro entrenador. Sabo salió del baño. No estaba usando el baño ni duchándose, sino que estaba limpiando su nuevo Pokémon, una tarea diaria para un futuro entrenador. Hola, soy Touch, el Nuevo Mundo, miembro del grupo de aventuras de Barba Blanca. Touch se palmeó el pecho con confianza. La cortesía de Sabo hizo que fuera fácil para Touch, quien también era educado, comunicarse cómodamente. ¿El grupo de aventuras de Barba Blanca? ¿El de antes? Los ojos de Sabo se abrieron y sus manos dejaron de limpiar el nuevo Pokémon, sus ojos se llenaron de miedo. No pudo evitarlo. Los piratas de Barba Blanca tenían una reputación infame y brutal en el mar. Sí, pero no te preocupes.
Si puedo entrar en esta academia, significa que no somos malas personas. Si no me crees, deberías creer en la Alianza Pokémon. Eso es cierto. Sabo asintió. En efecto, todos confiaban en la Alianza Pokémon, mucho más que en el anterior gobierno mundial. Sabo, que había estado con Luffy hace, claramente tenía un tornillo flojo en la cabeza. ¿Puedo dormir en la cama interior?, dijo Touch, y a Sabo inmediatamente no le importó, tomó su nuevo Pokémon y se sentó en la cama adentro. Claro, no hay problema. A Touch no le importaba la ubicación de las camas. Ya estaba muy satisfecho con este dormitorio. Mira, incluso hay una computadora aquí con un manual de usuario al lado. La computadora tiene muchos libros electrónicos para ayudarnos a estudiar. Sabo envolvió el huevo Pokémon en una colcha para mantenerlo caliente, luego se levantó y señaló las dos pantallas de computadora en el escritorio. Ya había leído el manual de usuario antes, por lo que sabía de qué se trataba. ¿Una computadora? Nunca he usado una. Fue la primera vez que Touch vio un producto de tan alta tecnología. En el mundo de One Piece, la alta tecnología estaba en manos de unos pocos, mientras que la mayoría de la gente vivía como en la antigüedad. Incluso se podría decir que había dos tipos de personas en el mundo de One Piece. Un tipo incluía a miembros del equipo de investigación ilegal MATS, dirigido por Vegapunk. El otro tipo incluía a todos los demás. Esto es increíble, mira. Sabo encendió la computadora para demostrárselo a Touch. Verás, tiene información sobre los 18 tipos de Pokémon y sus interacciones, lo que nos ayuda a comprender las ventajas de tipo y las capacidades de ataque y defensa de los Pokémon de tipo dual. Hizo doble clic en el icono del gráfico de tipos en el escritorio. ¡Guau! ¡Qué complicado! Touch sintió dolor de cabeza al ver tanta información. El escritorio no solo tenía la tabla de tipos sino también la lista de naturaleza, los grupos de huevos, la lista de movimientos e incluso información detallada sobre Pokémon individuales. Estos fueron compilados por Olvia y todo el departamento de educación, con Rotom ingresando los datos. Actualmente, la red de toda la Academia Pokémon e incluso de toda Ciudad Alianza estaba mantenida y controlada por Porygon 2 de Monet. No está tan mal. Para Sabo, quien se había visto obligado a estudiar diversas cosas por sus padres, este entorno de aprendizaje fue una bendición. Pero para Touch, que era casi analfabeto, estudiar era una tortura. Luego Sabo ayudó a Touch a organizar su equipaje. Como Touch tenía muchas cosas empaquetadas por su familia, tardó hasta el anochecer en terminar de organizarlas. ¿Es este tu Pokémon? En ese momento Sabo se dio cuenta que el pequeño gordito siempre seguía a Touch. Sí, soy Munchlax. Ahora soy criador. Si tu Pokémon tiene hambre, puedes venir a verme y te prepararé algo de comer. Munchlax. Munchlax levantó el pulgar, asegurando que los bocadillos de Touch estaban deliciosos. Jajaja. Genial, mis Pokémon deberían eclosionar en 2 o 3 días. Se está haciendo tarde. Vamos a la cafetería a cenar. Ya deberían estar allí muchos estudiantes. Cuando Sabo y Touch llegaron a la cafetería de la escuela, quedaron cautivados una vez más por la belleza de la academia. La cafetería era espaciosa y luminosa, con una higiene impecable. Aunque solo era una cafetería para estudiantes, le daba a Touch una sensación incomparable en comparación con cualquier otro lugar del mundo de One Piece. ¿Habías visto alguna vez un restaurante tan bonito? Bueno, no es que nunca haya visto un lugar más bonito que este, pero esos lugares me parecían muy caóticos. Como antiguo noble, Sabo tenía experiencia en este ámbito. Había estado en muchos restaurantes de lujo e incluso en bailes reales. En cuanto a opulencia, la cafetería de esta escuela no se comparaba. Carecía de artículos de lujo deslumbrantes. Pero en esos lugares siempre había un aire de competencia y de intrigas, no lugares genuinos para disfrutar de una comida. Si tuviera que elegir un lugar para comer, Sabo sentía que no había lugar más cómodo que esta academia. Tantos hombres. Mientras ambos observaban la cafetería, de repente oyeron una exclamación desde un lado. La voz era bastante extraña, por lo que giraron la cabeza para mirar. Oh, ese es mocoso desagradable. El humor de Touch se agrió inmediatamente al ver a Kujaku. ¿Qué pasó? Sabo estaba desconcertado. Para que alguien tan tranquilo como Touch llamara a alguien desagradable, esa persona debía ser bastante problemática.
Tatch aún no había respondido, pero Sabo pronto descubrió por qué Tatch se sentía así. Me vuelvo a encontrar contigo, pirata. Y este debe ser tu compañero de piso. Parece que se llevan bien. Quien se lleva bien con un pirata no puede ser buena persona. Si no puedes decir nada agradable, simplemente no hables. Sabo, normalmente gentil, sintió la necesidad de golpearla después de escuchar las palabras de Kujaku. Sabo nunca tuvo problemas con los piratas. Había prometido a sus dos hermanos que se volverían a encontrar en el mar como piratas. Aunque había cambiado de opinión y había decidido unirse a la alianza Pokémon, eso no significaba que tuviera prejuicios contra los piratas. Después de todo, el padre de Ace era el rey pirata, y el salvador de Luffy también era pirata. Además, dadas las personalidades de sus hermanos, parecía poco probable que algún día se convirtieran en piratas. Hoy en día, no se podía simplemente proclamar pirata. Era como ser un criminal. No era solo un título. Había que cometer delitos para ganárselo. HMPH, Margaret, vámonos. Los hombres son unos cerdos. Hay un puesto por ahí con algo llamado fideos secos calientes y espaguetis. Se ven deliciosos. Kujaku no tenía ningún deseo de quedarse con Tatch. En cuanto a Sabo, que parecía 2 años menor que ella, tampoco le causó una buena impresión. Ella atrajo a la chica rubia hacia ella y salió corriendo. La chica rubia, llamada Margaret, provenía del aislado Amazon Lily, en el cinturón de la calma. Su atuendo era muy primitivo y dejaba al descubierto gran parte de su piel. Bueno. Aunque Margaret sentía curiosidad por los hombres, le importaban más los deseos de su amiga. Y con tantos hombres alrededor, podría tomarse su tiempo para conocerlos más tarde. También sentía curiosidad por los fideos secos y calientes y definitivamente quería probarlos. Vamos a buscar algo de comida también. Tatch no quería discutir con los niños y llevó a Sabo a otro mostrador. Se dirigieron a un puesto que ofrecía un plato llamado Malatang, que parecía bastante apetitoso. Como chef, Tatch ansiaba aprender nuevos métodos de cocina. Esta academia parecía tener muchos platos que nunca había visto, y quería estudiarlos a fondo. En el mostrador, la amable señora que estaba detrás les dio la bienvenida. Como residente de Alliance City, sin duda era un miembro de la familia del personal que trabajaba aquí. Tía, ¿cómo compramos esto? Tatch y Sabo miraron con curiosidad los ingredientes que tenían delante, sin estar seguros del proceso. Simplemente elige lo que quieras comer, ponlo en la canasta y tráemelo. La señora sonrió y les entregó una canasta a cada uno. Oh, está bien, gracias. Sabo asintió cortésmente y tomó la canasta. Era la primera vez que se enfrentaban a un método de alimentación así y les pareció bastante interesante. Tras seleccionar diversos ingredientes, se los entregaron a la señora, quien los pesó. El total ascendía de 200 monedas de cobre, equivalentes a 200 bayas. Para ellos, no era una cantidad cara, ya que ninguno de los dos andaba corto de dinero. Neugate, preocupado porque su hijo no comía bien, incluso le había dado a Tatch una importante suma de dinero. Tras la huida de sus padres del reino de Goa, Sabo quedó con todas las propiedades familiares a su nombre. Lo vendió todo por dinero con decisión. Pero 200 bayas eran suficientes para alimentar a 3 o 4 personas normales. Aunque ellos ya habían terminado de seleccionar, Munchlax no. El armario de comida junto a ellos tenía varios ingredientes adecuados para Pokémon, y Munchlax terminó seleccionando comida por valor de 800. Está bien, busca un lugar donde sentarte y esperar a que llamen tu número. La señora les entregó una tarjeta con un número. Encontraron un asiento cercano. Los cojines eran suaves y cómodos, y comenzaron a observar a sus compañeros. La mayoría de ellos eran jóvenes, pero algunos eran mayores. Los más jóvenes podrían tener alrededor de 10 años, mientras que los mayores tendrían unos 20. El mayor probablemente fue Tatch, quien ingresó a la academia usando su estatus VIP, cuando tenía más de 40 años. Como antigua figura notable, la presencia de Tatch en la cafetería sorprendió a muchos. Todos los comandantes de división de los piratas de Barba Blanca tenían recompensas, y como comandante de la 4ª división, Tatch no era la excepción. De repente, un pequeño Eve corrió hacia la pierna de Sabo y le mordió la pernera del pantalón. ¿De quién es este Eve? Sabo miró con curiosidad al Eve y acarició suavemente su cabeza con un dedo.
El pequeño no se resistió y siguió agarrando la pernera del pantalón de Sabo. Ebe. Detente. La voz aguda de una niña hizo que Ebe comenzara a sudar. Ebe. Ebe dejó escapar un grito y rápidamente salió corriendo. Lamento molestarlo. Una niña con cabello corto de color naranja les hizo una reverencia. Hola, soy Koala, una estudiante de segundo grado. Por favor, cuiden de mí. Oye, también estamos en la clase 2. Touch sonrió al escuchar que Koala estaba en su clase. Genial. ¿Es este tu Pokémon? Este Munchlax parece muy bien alimentado. Koala miró de reojo el Munchlax redondo, preocupado de que pudiera estallar. Por cierto, parece que tu Ebe está causando problemas otra vez. ¿No vas a detenerlo? Sabo señaló a Ebe tirando de la falda de otra chica en la distancia. Ah. Ebe. El koala salió corriendo otra vez. Parece que nuestra clase estará bastante animada. Touch suspiró. Ese Ebe todavía es joven y juguetón. Tu Pokémon probablemente tendrá un período animado después de que nazca. Lo cuidaré bien. ¿Cuántos años tiene tu Snorlax? Unos 5 meses. No lo hice nacer. Me siguió por la isla Pokémon. Touch se rascó la cabeza. Pronto, su Malatán estuvo listo. La comida de Snorlax fue servida en un tazón grande, más parecido a una palangana. Este Malatán es buenísimo. Lo volveré a probar esta noche. De hecho, es conveniente y delicioso. Como chef profesional, Touch captó inmediatamente la esencia del plato después de probarlo. La clave estaba en el caldo. Los ingredientes simplemente se cocinaban en él. Después de comer, dieron un paseo por el parque, viendo algunas personas dispersas. Pero pronto regresaron a su habitación. Al regresar a su habitación, notaron una notificación en las pantallas de las computadoras. Aviso escolar, por favor, recoja 2 uniformes por dormitorio en la secretaría. Es obligatorio usar el uniforme durante las horas de clase e incluso los fines de semana. De no hacerlo, se le considerará intruso. Mañana a las 8, por favor, diríjanse al edificio de profesores para encontrar su clase. Los alumnos sin compañeros Pokémon podrán reunirse con su profesor titular en ese momento. Que tengas buenas noches. Voy a buscar los uniformes. No esperaba usarlos todo el tiempo. No debería haber traído tanta ropa. Sabo se rascó el cabello rizado y salió de la habitación. Las 8 am. Touch todavía luchaba con la idea de levantarse tan temprano. Despertarse a las 8 am era una tortura para él. Normalmente, los piratas de Barba Blanca dormían hasta tarde y no desayunaban, así que Touch no estaba acostumbrado a madrugar. Solía levantarse sobre las 9 o 10 para preparar el almuerzo. Pronto, Sabo regresó con los uniformes. Estos se ven bastante bien. Me pregunto cómo serán los uniformes de las chicas. ¿No son demasiado blancos? Se ensucian fácilmente, ¿verdad? Touch miró los uniformes y los encontró bastante bonitos. Pero él prefería ropa de colores oscuros que no dejara entrever fácilmente la suciedad. Simplemente lávelos más a menudo. A Sabo no le importó en absoluto. Fin del capítulo 180.